sabéis, hoy tenemos con nosotros a don José María González Ochoa, que es el director de programas de la Fundación SM, y hoy vamos a hablar en principio, de lo que es el informe ORE. Pero ante todo, don José María, muchas gracias por atender la llamada de la Bitácora de Paco. Pues encantado, y gracias también a ustedes por mostrar atención e interés por estos temas educativos. Bueno, yo como siempre me gusta empezar para que el invitado nos cuente, bueno, que en este caso, ¿qué es la Fundación SM? Porque creo que es fundamental. A partir de ahí iremos desglosando el tema que hoy nos ocupa. Bueno, la Fundación SM es una fundación que crean los marianistas en 1977. Es una fundación ya de larga trayectoria educativa en España, que tiene una singularidad, y es que es propietaria de un grupo editorial, del grupo SM. La fundación, esa singularidad, insisto, es que es la dueña de un grupo editorial, con lo cual los fondos que genera la editorial SM, por ley, en un 70% han de ir a la fundación, a los fines fundacionales. ¿A qué nos dedicamos desde la fundación? Como decía, es una fundación eminentemente educativa. Desde que nace en el 77 ha trabajado fundamentalmente en tres ámbitos. Uno es la investigación, todo lo que tenga que ver con los jóvenes, con el profesorado, con los alumnos, con las ciencias pedagógicas, es interés de investigación para la Fundación. El otro gran ámbito es la formación docente. La Fundación también, desde su creación, crea cursos, hace formación junto con otras entidades, o cursos que crea la propia Fundación. Y el tercer gran ámbito, que es el que más nos ocupa y el que más presupuesto se lleva, es lo que nosotros llamamos proyectos socioeducativos. Es la incidencia en proyectos que tienen que ver con la educación en los ámbitos más desfavorecidos. Tratar de llevar la educación a esos ámbitos, a aquellas personas que están más alejadas por situación económica o incluso por situación geográfica, porque hay que decir que la Fundación trabaja en 10 países, estamos en España y en 9 países iberoamericanos, y que por eso esta búsqueda de la equidad educativa es uno de los ejes fundamentales de trabajo para la Fundación. Bien, yo creo que ha quedado claro lo que es la Fundación, y de ahí, en ese organigrama, me imagino que se desprenderá lo que es el Observatorio de la Religión en la Escuela, ORE. ¿Nos puede hablar un poquito de qué es ese observatorio y cuál es la misión que tiene encomendada? Claro. El Observatorio de la Religión, bueno, habría que hacer un poquitín de historia, voy a ser breve, pero desde la creación de la Fundación, el patronato de la Fundación tuvo una especial atención, o pidió a las personas que trabajamos en la Fundación que tuviéramos una especial atención hacia aquellos colectivos de profesores que tuviesen más dificultades de formación, y que nos fijásemos especialmente también en el profesorado de religión. Y desde entonces la Fundación ha tenido una línea de trabajo en este sentido. Hace como 3 años creamos un grupo de trabajo interno en la Fundación, con especialistas, con profesores, con delegados diocesanos, y estuvimos estudiando un poco cuál era el estado de la situación. Y vimos que sería interesante crear lo que ha terminado llamándose ORE, ¿no? Que es Observatorio de la Religión en la Escuela. Y queríamos crear este observatorio como un referente de análisis y de investigación, como una voz que tuviese también la opinión pública, que inspirase innovación educativa, que trabajase en red, que diera una identidad académica a la enseñanza de la religión, y que fuese también un observatorio que no hablase solo de una religión, sino cuando hablamos del ORE, hablamos de el espacio de la religión en plural. No estamos hablando solo de la religión católica o de la religión X, no, estamos hablando de ese espacio que ocupa la religión en la educación, que nosotros consideramos que es un espacio fundamental y que no tiene que estar solamente vinculado a iglesia o a iglesias, sino que es un espacio que va más allá. Y con esa idea creamos el observatorio. Hay que decir que el observatorio está en este periodo de creación,
que el observatorio realmente saldrá y hará su presentación, digamos, oficial dentro de unos meses, seguramente cuando esté terminando este curso académico. Pero mientras, este grupo también planteó una investigación, porque como decíamos, queríamos que fuese un referente de análisis y de investigación, planteó una investigación sobre cuál era la situación en España sobre la clase de religión. Y por eso esa investigación es lo que nos ha dado pie a iniciar el observatorio, y esta es la investigación que se presentó hace unas semanas, en el mes de octubre, se hizo pública, que es la investigación, el informe sobre la clase de religión, que si quiere podemos entrar en más detalle. No, en cierto modo me ha contestado un poco ya a la cuestión que le quería hacer, que era ORE 2020, pero evidentemente más o menos ha venido a decirme, bueno, pues un poco el trabajo de investigación que están haciendo con el tema de la asignatura, pues, mejor dicho, el área de religión en la escuela. Entonces, como yo creo que ha quedado claro, preguntar sobre lo mismo sería un poco redundar en la misma cuestión. Si le parece, últimamente, ayer o antes de ayer, o hace unos cuantos días, o la semana pasada, no sé cuándo fue, ha entrado en vigor la nueva ley de educación, la ley CELA, donde, bueno, pues de nuevo la clase de religión, en este caso religión católica, en este caso porque es mayoría, pero me consta que otras religiones con acuerdos con el gobierno, pasa, digamos, como a un segundo plano o queda un poco como diluida. ¿Cuál es la situación real de la religión ahora mismo en la escuela pública? Bueno, la situación de la religión es una situación, digamos que si atendemos a los resultados del informe que antes hacía referencia, por parte ni del profesorado, ni del alumnado, ni siquiera de los claustros, es una situación, es una asignatura que plantee problemas. Digamos que está perfectamente encajada en el sistema educativo y que ni a ninguno de sus protagonistas ni a ninguno de sus actores principales le plantea ningún problema. Es más una cuestión política que, bueno, que se ha planteado y que tiene ya una larga tradición en España y que evidentemente, bueno, pues en este caso y con la ley CELA, sitúa a la religión, la sitúa en una situación de mayor incomodidad que la que tenía anteriormente, claro, está claro, ¿no? Pero nosotros lo decimos, sea cual sea la situación legal que se plantee para la clase de religión, consideramos que la religión es más importante y eso lo dice el propio informe, la religión es más importante para el sistema educativo que para las propias iglesias. Y eso es lo que a veces, pues, algunas no se tiene en cuenta cuando se hacen algunas reformas del sistema educativo o que afecten a las políticas educativas en España, ¿no? Porque en España creo recordar que hay 4 o 5 confesiones que tienen acuerdos con el Estado para que en la escuela pública se dé clase. ¿Sabría usted más o menos decirnos, o sabe más o menos las religiones que se imparten clase? Sí, depende de las comunidades autónomas con las que han llegado a acuerdos, pero, por ejemplo, evangelistas, las comunidades islámicas, por supuesto la católica y creo que y también la judía tienen acuerdos hay acuerdos de ámbito estatal y luego puestos en la práctica con comunidades autónomas para que puedan dar clases de su religión. En la escuela, claro. Entonces, vamos a ver, yo no sé esta pregunta, plantearla de una forma que no se considere capciosa. Cuando hablamos de la clase de religión, entonces estamos hablando de todas las confesiones que tienen acuerdos con el Estado. Sí, sí, exactamente. Y nosotros, cuando hablamos de la clase de religión, tanto en el informe como
desde el observatorio no estamos hablando solamente de la religión católica, que hay que decir lo que es la mayoritaria que en España, claramente, ¿no? Y es la que más eligen los alumnos y las familias. Pero estamos hablando de la religión en su sentido amplio. Y por eso creemos que la religión debe estar presente en el sistema educativo. Creemos que la religión aporta una serie de valores que, y en el informe se recogen una serie de valores que dan un plus al sistema educativo. Y así lo reconocen tanto los alumnos como el profesorado. Pues desde que cuestiones tan claras como que ayuda a comprender la historia y ayuda a comprender el presente, ayuda a comprender las culturas, contribuye a construir la diversidad social y espiritual de las sociedades actuales, eso no lo puede negar nadie, facilita la educación de la interioridad y la competencia espiritual, que es una competencia reconocida por la Unión Europea y por el propio sistema educativo, contribuye a la autonomía personal y a la responsabilidad social de las personas, contribuye a la formación ética y a la construcción de la ciudadanía global, con lo cual muchas veces cuando nos sentamos claramente y estudiamos los informes, hablamos con los expertos, pues llegamos a la conclusión que le decía antes, ¿no? Que la religión, la clase de religión es más beneficiosa para el propio sistema educativo, para la propia ciudadanía, que para las propias iglesias, que las diversas confesionalidades luego tienen sus catequesis que son muy distintos de la clase de religión y su formación en las distintas confesiones. Sí, porque me alegra mucho tocar este tema porque siempre da la sensación cuando uno escucha los medios de comunicación, ve televisión, lee prensa, claro, como si es verdad que España es un país por tradición católica y mayoría, aunque luego hay sus más y sus menos, claro, cuando uno va a la prensa y lee, entiende que solamente la religión católica la que está en riesgo, y no solamente es así, es que hay otras confesiones que tienen la misma educación porque tienen el mismo espacio de tiempo para impartir sus clases. Claro, así es. O sea, aquí estamos hablando, a ver, hay que ver la realidad social española. La realidad social española es que hay una mayoría, digamos, de catolicismo o de gente que se declara católica, y también hay una mayoría de colegios en la concertada y en la privada que son de ámbito católico, pero eso no desdeña ni impide reconocer que también hay otras confesionalidades que están dentro del sistema educativo. Y como decía, la evangélica, la islámica y la judía tienen acuerdos con el Estado y tienen acuerdos con autonomías para que se pueda dar también su religión en la escuela. Viendo el informe, no sé, a lo mejor no sé si lo he malentendido, pero bueno, me da la sensación de que he visto que un 5% del profesorado entendía, sobre todo, que la clase de religión es adoctrinadora o manipuladora. ¿Cómo puede ser esto en el informe? ¿Es porque puede haber personas que no estén de acuerdo con la asignatura o por su ideario político no lo contemplen? Bueno, lo primero que hay que decir es el porcentaje, es que es de un 5%. Es decir, si lo miramos desde el otro lado, habría que decir que un 95%, es decir, mayoritariamente el profesorado no entiende que su religión, o sea, que la clase de religión sea una clase de adoctrinamiento. Solamente ese porcentaje residual entiende que sí, que es una clase de adoctrinamiento o que se utiliza la clase de religión para adoctrinar. Yo lo que destacaría es que es un porcentaje muy residual, muy pequeño. Sí, no, vamos a ver, yo por experiencia personal lo he detectado en familiares muy cercanos, ¿no? Pero bueno, al leer el informe, pues no, pues en cierto modo me chocó, aunque sea un porcentaje muy pequeño, pero evidentemente me llamó mucho la atención de que un porcentaje tan pequeño pues estuviera pensando en ese tipo de tal. O sea, yo la única conclusión que puedo pensar ahí es que o desconocen lo que se imparte o desconocen al profesional que está dando la asignatura. Claro, porque otra cosa que también señala el propio informe es la alta formación del profesorado de religión. El profesorado de religión
tiene la titulación necesaria para dar clase en primaria o en secundaria. Ya saben que en secundaria tiene que tener una licenciatura, y además el profesor de religión tiene que haber obtenido, el de religión católica tiene que haber obtenido la DECA, que es un curso de formación que le habilita para dar la clase de religión, y en un porcentaje altísimo que estaba rondando, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero estaba en torno al 70%, sobre todo en la secundaria, el profesor tenía una segunda licenciatura, no solamente en ciencias religiosas, sino que además tenía una segunda licenciatura, es decir, que podía ser licenciado en biología, en geografía o en filosofía o en literatura o X, ¿no? O en matemáticas. O sea que el profesor de religión, en su mayoría, es un profesor altamente formado. Efectivamente. Otra cosa que me ha chocado mucho del informe es el tema de ser perteneciente a un sindicato, y también me ha extrañado un poco, no sé, será por las condiciones de la escuela, que hay más afiliados en la pública que en la concertada, cuando realmente, aunque la concertada esté contratada de otra manera, también tiene sus problemas, sus historias y sus dificultades como en la pública, o quizás tiene menos. A ver, el profesor de religión se siente, los datos nos indican que en torno a un 70 y tantos % del profesorado de la pública, el profesorado de religión de la pública está sindicado, pertenece a alguna asociación profesional, frente a un 28-29%, es decir, no llega al 30% en la concertada o privada. Eso nos indica que el profesor de religión en la pública se siente más desprotegido frente a sus derechos laborales que en la pública, que en la privada o concertada, en donde siente que, pues que sus derechos laborales o profesionales están más protegidos. O también es que hay una mayor cultura de sindicación dentro de la pública que de la concertada o privada. A la vista de todo este informe, que bueno, ya digo a los visitantes de la bitácora que lo dejaremos en la descripción para que ellos puedan descargárselo y lo puedan ver con más tranquilidad. La situación, por ejemplo, los alumnos, ¿cómo ven a la asignatura? Creo que también se le ha preguntado a los alumnos cómo ven la asignatura, que también creo que es un punto importante, sobre todo ya cuando ya han dejado de ir a la escuela, digamos, o al instituto. Sí, hay dos puntualizaciones. Una, que también en la página web de la Fundación pueden ver los resultados del informe, lo más destacado, los titulares de ese informe lo pueden ver en la página web de la Fundación, y que este informe preguntaba al profesorado. Por eso es pionero en España, y además por eso ha tenido también tanta respuesta. Estamos hablando de cerca de 20.000 encuestados en total, porque ha preguntado a profesores, ha preguntado a alumnos, ha preguntado a familias y ha preguntado a antiguos alumnos de la clase de religión. Entonces, eso nos da una visión bastante más completa. Y como decía, el alumnado, en líneas generales, estamos hablando de por encima de porcentajes del 60-65%, se siente satisfecho o muy satisfecho de la clase de religión. También se siente satisfecho o muy satisfecho de sus profesores. Y frente al resto de profesores, si el profesor de religión es más valorado por los alumnos que otros profesores del propio claustro, ¿no? El profesor de religión, por tanto, es una figura más cercana y más valorada para los alumnos frente al resto de compañeros. Y como decía, el alumnado valora positivamente, pero es que también las familias valoran muy positivamente la clase de religión. Por eso las familias apuntan a sus hijos en un porcentaje alto. Estamos hablando del 64-65% del alumnado en España apuntan a sus hijos a la clase de religión, y también los antiguos alumnos reconocen que la clase de religión ha sido útil para su vida, ha sido útil pues porque les ha transmitido una serie de valores, porque les ha
les ha dado una apertura cultural y social importante, porque les ha hecho más comprometidos con los valores sociales, y también porque les ha ayudado y les ha reconfortado espiritualmente. Esto además me enlaza con otro informe que presentamos ayer mismo, que es sobre los jóvenes españoles y que hoy ya está en titulares, en prensa, sobre... Y al preguntarle a los jóvenes españoles, el informe es Los jóvenes en tiempos de pandemia. Es una encuesta que se hizo en el año pasado, en el año 20, ¿no? Los jóvenes, una de las cosas que llaman es que sí que muestran interés por lo espiritual y por lo trascendente. Y más en estos meses, en este casi ya un año que llevamos en esta situación de pandemia, esto ha aumentado y han buscado en esta trascendencia, en esta espiritualidad, una mayor fortaleza o un mayor consuelo para estos tiempos más complicados, ¿no? Es decir, que lo espiritual, lo trascendente, las preguntas, esa interioridad, esas preguntas sobre el sentido de lo que estamos haciendo, de lo que somos en realidad, están ahí en los jóvenes y además, y estoy hablando de algo que es distinto de la confesionalidad o de la práctica, pero que ese sentimiento y esa espiritualidad está ahí presente, muy presente en nuestros jóvenes. Bueno, le agradezco que me lo recuerde porque no descarto que en semanas sucesivas pues contactemos con ustedes y nos hablen de ese informe, porque muchas veces es interesante desglosarlo, comprobarlo y que la gente pueda un poco digerirlo. Pues podemos encantados, estaremos encantados, o bien yo, o quizá otra compañera que ha estado coordinando este informe también de la Fundación pueda estar y hablarle ya más específicamente de los jóvenes españoles. Pero dentro de los jóvenes había un apartado que se preguntaba sobre valores, espiritualidad y demás, y nos hemos encontrado que este es una cuestión destacada, ¿no? Bueno, don José María, vamos a ir finalizando. Yo lo que sí me se ocurre es que antes de despedirnos, pues que bueno, usted nos apuntara algo que le interesara, que comentara un poco más de la Fundación o de este informe, para que las personas que visiten la bitácora, bueno, pues tengan un poquito más de herramientas. Y una vez que usted finalice, pues ya nos despedimos y le agradezco que haya estado con nosotros. Bueno, pues yo solo decirle, recordarles que la Fundación, porque como supongo que la mayor parte de los que vean este blog son personas que están vinculadas a la educación y a la formación, pues decirles que la Fundación también tiene una oferta formativa en estos momentos, evidentemente adaptada a la situación, y tenemos una oferta que está fundamentalmente online. Pues estamos haciendo una serie de webinars sobre educación para la ciudadanía global, que conecta mucho también con este tema de los jóvenes, de lo espiritual, de lo religioso. Y que tenemos también una serie de proyectos en los que estamos apoyando al profesorado, estamos apoyando a situaciones de emergencia educativa que, como digo, se han agudizado estos meses, especialmente en España y en los países iberoamericanos donde estamos presentes, y que por eso digo que visiten al menos nuestra web o que puedan entrar también en una página que tenemos que se llama Eduforix, y que es una página, es una web donde diversos especialistas van haciendo artículos, van dando herramientas, van haciendo reflexiones sobre distintos aspectos educativos que nos atañen o que atañen a la mayor parte del profesorado iberoamericano, y que también puede ser una ayuda, y ahí tienen un repositorio de artículos, de reflexiones, de webs que les pueden ayudar en su trabajo. Bueno, pues don José María González Ochoa, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a la bitácora. Se lo agradezco mucho. Ya le digo, vuelvo a decir que estaremos en contacto para poder hablar sobre ese autoinforme que nos ha comentado. Y nada, a nuestros visitantes del canal de la bitácora, que la semana próxima habrá otro vídeo y que espero que este les haya gustado. Si es así, que les pido que le den al me gusta, que lo compartan con sus amigos y que si es posible, pues que se suscriban. Don José María, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés que muestran también por la educación y por el profesorado. Gracias.
Amigos, hasta la próxima semana y sean felices.